Tuvimos una buena recepción, probablemente su agenda esté muy ocupada, sabemos que es un día muy movido en materia política con el cambio de gabinete, sin embargo hubiera sido interesante tenerlo al ministro o al subsecretario. Sin embargo, tenemos también un panel para discutir este tema muy interesante, un panel político, y también incluimos al doctor Ugarte que nos va a acompañar. Saludamos a la diputada Camila Vallejo, al diputado Luis Pardo y también al doctor Sebastián Ugarte. Muchas gracias por estar con nosotros en Contigo en Directo. Diputada Vallejo, parto con usted. Primero que todo, se perdió este año. ¿Pueden los niños, los estudiantes, volver a clases presenciales, digo, durante este 2020 o lo que queda de este año? Bueno, hay dos preguntas. Lo primero es que yo creo que hay que dar por entendido que este año ya no fue normal, el año completo. No podemos pretender que los estudiantes y las estudiantas pudieran cumplir con los niveles de aprendizaje que normalmente se imponen en el sistema. Y por lo tanto hay que ya asumirlo. Decir si se perdió o no sé si tan drásticamente, o sea, plantearnos esos términos, porque obviamente algo igual de aprendizaje hay distinto a la modalidad anterior por las dificultades que sabemos. Pero claro, yo estoy de acuerdo con lo que dice la diputada Girardi, de hecho firmé el proyecto. Creo que tenemos que dar por pasado a todos los estudiantes y no pueden pagar las consecuencias de la desigualdad que se agudizó en términos pedagógicos por efecto de la pandemia que ya existe en nuestro país. Y si hay condiciones de retorno, yo creo que nadie repita, es que no podemos estar castigando a los estudiantes. El sistema, el Estado y las escuelas tienen que apoyar a las familias, apoyar a los estudiantes para que si se quedaron un poco atrás o se quedaron bastante atrás, puedan realmente nivelar y de alguna manera alcanzar los otros niveles de sus pares en el próximo año 2021, incluso pensando en el 2022. Sí. Pero dejar atrás a los estudiantes me parece que un castigo que ellos no debiesen pagar. Diputado Pardo, muy buenas tardes. Algunos plantean que no hay que tomar decisiones todavía, que incluso si es que los estudiantes pudieran volver, dependiendo cómo evolucione la pandemia, un mes a clases ya sería no suficiente, pero valdría la pena que ellos por lo menos tuvieran un mes de clases presenciales. ¿Cómo lo ve usted? Hola Humberto, buenas tardes. Bueno, desde luego hoy día el hecho de solo hablar de retorno a clases genera angustia y genera preocupación, y eso es totalmente comprensible. Lo que está haciendo la autoridad es generar los protocolos y las condiciones para primerísimamente asegurar que habiendo condiciones sanitarias se pueda eventualmente hacer un retorno paulatino en algunos lugares, y si eso se puede hacer efectivamente es disminuir los malos efectos que esta pandemia ha tenido en el proceso educativo. Hay que pensar que lo que hemos vivido ha incrementado y aumentado las brechas, y nuestro desafío es cómo recuperar y cerrar nuevamente esas brechas y no agudizarlas. Por eso es que es tan importante, en la medida que sea posible, en la medida que estén los resguardos sanitarios y en la medida que se adopten todas las condiciones adecuadas, no perder la oportunidad si es que esas condiciones se dan. ¿Y eso no agudiza la desigualdad, diputado? Si las condiciones no están, no se puede volver, pero la desigualdad se agudiza producto de que las brechas hoy día son más grandes. Los niños que tienen menos acceso a internet, que tienen menos posibilidades de aprovechar la educación a distancia, son precisamente los más vulnerables, que van a ver agudizadas las brechas. Y hoy día el desafío que tenemos es recuperar y cerrar esas brechas, y en ese sentido, si hay posibilidades, además esto es totalmente distinto de una región a otra, va a depender de cada comuna, va a depender de la evolución y de las condiciones de cada lugar, y por lo tanto no hay que angustiarse con que se tomen las medidas para, reitero, en forma eventual volver a clase. Y eso es lo que ha dicho el ministro. Nadie está pensando en volver a clase y poner una fecha para que todos vuelvan a clase y hacer lo imposible para tener clases presenciales, pero si se pueden dar con todas las condiciones, por supuesto que eso disminuye las brechas y disminuye la desigualdad. Escuchemos al doctor Ugarte. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente, doctor. Alcaldes como Rodrigo Delgado, por ejemplo, de Estación Central, dijo: sinceremos el tema, ya demos por perdido el año, o al menos de manera presencial. ¿Cómo lo ve usted, de acuerdo también a la evolución que ha tenido la pandemia? Recién estamos en algunas comunas en esta etapa 2, en la que se llama etapa en transición. Bueno, Humberto, el tema de volver a clase es bastante delicado. Si vemos, hay un estudio en Israel donde se vio en un colegio qué nivel de estudiantes se habían contagiado con el coronavirus, y se vio que un 12% de los estudiantes y cerca de un 17% del
personal, profesores se habían contagiado con el coronavirus. Un estudio realizado acá mismo en Chile demostró cifras similares. 10% de los estudiantes se habían contagiado y 17% del personal, incluyendo profesores. Solo un 40% de los niños, de los estudiantes, habían hecho síntomas. La otra pregunta desde el punto de vista médico es si estos niños que no hacen síntomas son capaces de contagiar al volver a casa a sus familiares, a los adultos que viven en su casa. Y la respuesta es que la carga infectante de los niños es similar a la de los adultos y no hay relación con la edad en la cantidad de virus que tienen, sí en que hacen menos síntomas y una enfermedad menos grave por debajo de los 10 años. Considerando aquello, reunir a los niños cuando todavía hay circulación viral no sería prudente y deben cumplirse criterios bastante estrictos y dejarlo para una etapa muy avanzada de control de la epidemia desde el punto de vista técnico. O sea, si es que lo pusieran contra la espada y la pared, doctor, y le dijeran tiene que decidir si sí o si no, la respuesta más inclinada hacia el no. Efectivamente, Humberto, si preguntas mi opinión, sería más inclinada hacia el no. Esto recién se está plantando en Europa en pleno verano y con situaciones bastante especiales, con disminución de la cantidad de alumnos, con uso de mascarilla, con mantención de la distancia social, haciendo clases al aire libre, cosas que en el invierno en Chile no sería muy práctico, con que los alumnos que tengan síntomas respiratorios no vayan a clase, con diferencia de los horarios de recreo, con la mitad de las actividades presenciales y la mitad por vía telemática, etcétera. Y eso en otras condiciones climáticas. Por lo tanto, si me dice en estos momentos no y más adelante es difícil cumplir con todas estas condiciones, pero bueno, habría que analizar bien con los números en la mano. Sí, ¿y cómo equilibramos los dos carriles, doctor? Porque por una parte están los estudiantes y por otra parte están los apoderados. Muchos de esos papás van a tener que volver al trabajo, no tienen con quién dejar a los niños cuando se levanten las cuarentenas. ¿Y qué hacemos con los estudiantes, con los niños, pensando sobre todo en los más chicos? Sin duda ahí hay una dificultad, pero desde mi punto de vista, yo tengo un sesgo, yo soy médico y tengo que preocuparme de la salud de la población y de la salud de mis futuros pacientes. Mi recomendación sería en estas condiciones, mientras no se cumplan estrictamente las condiciones que liberen del riesgo de un aumento del número de casos, es no innovar en esta materia. Diputada Vallejo, respecto a buscar esta solución intermedia, ¿le parece adecuado, por ejemplo, considerando que hay algunas regiones que están mejores que otras? Y retomo el punto también del diputado Pardo, que él decía, bueno, aquí hay un tema importante, la desigualdad se agudiza precisamente en estos casos con los que no tienen el mismo acceso a Internet que otros estudiantes, por ejemplo, los de sectores más rurales. Mira, si tú me lo preguntas en esos términos, yo creo que cuando la situación está compleja, y es tan compleja como la que estamos viviendo, hay que establecer claramente las prioridades. Y yo creo que la prioridad número uno es la salud y la vida de las personas en este caso. Entonces, el resto de los elementos tienen que adecuarse a ese objetivo, el de proteger la salud de los niños, niñas y de las comunidades. Entonces, tanto en la materia laboral como en la materia pedagógica del sistema educacional tienen que adecuarse a eso, porque si la presión está hacia el otro lado, el cumplir, por ejemplo, con que la gente se incorpore al trabajo, la reactivación económica, entonces vamos efectivamente a forzar a la gente que salga a su trabajo, los niños van a tener que verse obligados a ir a la escuela, a exponerse. Si hay sistemas de doble jornada, entonces, ¿qué pasa con la jornada donde el niño y la niña tienen que terminar para que entre la otra jornada? ¿Los papás van a estar ahí en la casa para recibirlo o van a tener que estar trabajando la jornada completa? Entonces, yo creo que efectivamente hay un tema de nosotros, que es particular en Chile, que tenemos una segmentación socioeducativa tremenda, brutal, una desigualdad, pero el sistema tiene que entender que
entonces tiene que dar todos los apoyos y facilidades en materia pedagógica para ir nivelando hacia arriba. Y claro, con el sistema obviamente a distancia que tenemos para garantizar la salud de las personas, entonces lo que hay que hacer es brindar los apoyos tecnológicos y de conectividad y la mayor atención para que estos niños vayan recuperando. Pero si no, si damos vuelta la pirámide en esto, invertimos esto, entonces vamos a dejar la salud como un segundo o tercer objetivo y vamos entonces a propiciar nuevos focos de contagio y un rebrote probablemente en aquellas zonas donde incluso pueda ir a la baja. Diputado Pardo, pero esto de problema se va a mantener mientras no tengamos una vacuna. O sea, no solamente estamos hablando del 2020, porque si es que la vacuna no está lista o aplicable durante este año en nuestro país, probablemente esta medida se tenga que extender incluso en parte del calendario académico del 2021. Por supuesto, yo creo que el doctor Ugarte ha dicho la relación perfecta de cómo se entiende la solución de este dilema. Él ha dicho que va a depender del nivel de circulación del virus. Entonces, estamos hablando no de algo que vaya a pasar ni la próxima semana ni el próximo mes. Estamos hablando de una decisión que en ningún caso va a dejar en segundo plano la seguridad sanitaria, la salud de las personas, sino que atendiendo, por ejemplo, el nivel de circulación que hay en una determinada comuna, las condiciones de responsabilidad, de distancia, de autocuidado que se puedan adoptar de acuerdo a la infraestructura real que tengan determinados establecimientos. Eventualmente en determinados lugares se va a poder y en otros no. Entonces por eso yo digo, no pongamos esto en términos de si es la salud primero o los otros factores primero. Es tan simple como anticiparse con todas las medidas de resguardo posible a un escenario que puede ser futuro y que puede incluso ser el próximo año. O sea, aquí nadie sabe qué va a pasar en los próximos meses. Tenemos cifras de epidemia a la baja en Santiago y en muchas regiones. Todo indica que ya pasamos lo que era el pic más peligroso, pero también está el riesgo de rebrote, también está un mundo de cosas que tenemos por aprender y descubrir de cómo está ocurriendo esto en otros países, y por lo tanto hay que primero desdramatizar. Nadie está pidiendo volver a clase ni mañana ni pasado, nadie está diciendo que es imperativo que volvamos a clase, sino que dadas ciertas condiciones tenemos que estar preparados para volver a clase en aquellos lugares donde esas condiciones se den responsablemente y donde la prioridad sea la salud de las personas. Ahora, estoy de acuerdo con usted, diputado, pero quiero preguntarle al doctor Ugarte si es que hay que desdramatizar esto. ¿Por qué? Porque hay algunos que plantean que la incertidumbre hace mal, que en términos académicos incluso daña no solamente a los estudiantes y apoderados, sino que incluso a los propios docentes, que se sienten estresados, tratando de aprender cómo hacer clases telemáticas, entre todos tratando de empujar este carro que todo el planeta está tratando de empujar. Por lo mismo, algunos dicen para vencer la incertidumbre, incluso varios ediles, ¿no será mejor definitivamente decir, en vez de esperar cómo evoluciona la pandemia en una región, en otra, decir, cerremos el año presencial este 2020, tratemos de inculcar los contenidos a través de internet, pero cerremos el año presencialmente para disminuir esta presión? ¿O usted dice que de igual manera esto podría activarse, por ejemplo, en diciembre, si es que hay una región que tiene muy buenos resultados en torno al coronavirus? Humberto, la respuesta de tu pregunta es clave y es una pregunta muy inteligente y muy importante. ¿Y qué es lo que ocurre? Que no tenemos absoluta seguridad de que el próximo año vamos a contar efectivamente con una vacuna. Esperamos poder contar con una y con una que sea efectiva, que confiera inmunidad y que esa inmunidad sea duradera. Pero no estamos seguros. Al no estar seguros, tenemos que ser capaces de desarrollar planes de contingencia, de cómo responder en un escenario, de cómo convivir en una realidad que el virus sigue existiendo. Y en el plano médico, cómo investigar tratamientos médicos que puedan paliar, aunque sea en parte, los resultados de esta enfermedad. Entonces, descartar de plano simplemente las clases es una alternativa, pero ojo, que podría ser que el próximo año no tuviéramos vacuna y que vamos a decir el próximo año, suspendemos el próximo año también. Entonces, más bien desde el punto de vista técnico, lo que corresponde es definir con qué criterios se reduce el riesgo al mínimo, bajo qué condiciones y en qué lugar del país esto puede ser o no puede ser.
Y en esas situaciones, cuando solo cuando se hayan cumplido esas condiciones, se discuta, tomando en cuenta la opinión de padres y apoderados y de los alumnos de la comunidad educativa, si retomar las clases, sí. No hacerlo simplemente con un criterio matemático para que no haya temores. Tenemos que saber convivir con un virus que va a quedar por lo menos 8 o 9 años circulando en el mundo y para el cual todavía no tenemos una vacuna. Sí. Ese es el horizonte real. Hay algo que es importantísimo acá y tiene que ver no solamente con las medidas que toma la autoridad en este plan paso a paso, por ejemplo, sino que además con nuestra propia responsabilidad, con tratar de cuidarnos, con que si no es exclusivamente necesario quedarse en nuestra casa. Y hoy partió esta segunda etapa en transición en algunas comunas. Una de ellas es la comuna de Las Condes. Vamos a tomar contacto con el alcalde Joaquín Lavín. La Reina, Ñuñoa, Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, Colina, Tiltil, San Antonio y San Felipe. Esta fase 2 del plan paso a paso. Vamos a conversarlo con él en los próximos minutos, pero respecto a eso, diputada Vallejo, también hay una situación que es clave y que tiene que ver con los estudiantes de cuarto medio. Hay una prueba que es esta prueba de transición de la PSU que se va a dar en enero, los primeros días, particularmente el 3 y 4. ¿Cómo se puede solucionar este año también? Es cierto que las notas se va a considerar de primero a cuarto medio y no las de cuarto medio, pero ¿cómo se puede solucionar esta etapa que para muchos es traumática en un año normal? Este año es completamente distinto. ¿Qué hacemos? Algunos dicen que puede ser una generación perdida. No, que es responsabilidad del Estado garantizar que no sea una generación perdida. O sea, yo creo que efectivamente aquí hay que dar cierto grado de certeza, porque los problemas, ya si le sumamos la situación del coronavirus, de los contagios, de las muertes, pero también está la salud mental de las personas y el nivel de estrés producto de esta incertidumbre, no saber cómo te va a ir, que no tienes las herramientas, que algunos tienen computador, otros no tienen computador, unos tienen computador e internet, pero no, la conexión no es permanente, no logran adecuarse a este formato. Entonces, ¿por qué vamos a excluirlo del sistema? O sea, ¿cómo evaluar el mérito en condiciones como esta? Es muy difícil, por lo tanto, yo creo que aquí tiene que haber un plan bien conversado con los directores de colegio, más los rectores, poner a disposición financiamiento también para, por ejemplo, ampliar cupos, programas de nivelación, porque si no, insisto, o sea, si seguimos con la misma receta, con la prueba, lo que vamos a hacer es que va a haber un descreme más brutal del que ya existe en el sistema de acceso a la educación superior. Entonces, si además hay un problema de estrés, salud mental, y le metemos a eso adicionalmente la exclusión al sistema de educación superior, entonces vamos a tener consecuencias que son sumamente complejas. ¿Qué solución plantea, diputada? Porque entonces, es difícil. Aquí yo me imagino que es una tarea en que tienen que aportar todos, desde las comisiones de educación, el Estado. Si me lo pregunta a mí, yo encuentro que es realmente complejo, porque es un año no perdido, pero hay muchos que hoy día, además, lo que hablábamos antes, que se agudiza la desigualdad, que no tienen acceso correcto a Internet, que no pudieron hacer un preuniversitario como corresponde, que no saben de qué se va a tratar esta prueba. Perdón, yo me equivoqué, es 4 y 5 de enero, esta prueba de transición. Entonces, por supuesto, el ingreso a la educación superior o los que estén aspirando a ella va a ser muchísimo más complejo que lo que tuvieron años anteriores. Es que por eso, mira, yo creo que primero está bien considerar las notas, no solamente cuarto medio, sino que de la enseñanza media, mirar un poquito más la trayectoria hacia atrás. Yo evaluaría el desarrollo de una prueba estandarizada para ingresar a la educación superior. Creo que no hay condiciones para que esta herramienta funcione adecuadamente, pero lo fundamental, Humberto, es que haya una mesa de trabajo realmente participativa que involucre a los actores y que el Ministerio tenga disposición también de acordar y tomar decisiones en conjunto con el sistema, que sean integrales y además poniendo recursos a disposición, porque probablemente vamos a necesitar una ampliación en el acceso a la educación superior en las mismas instituciones, un apoyo en financiamiento, en incorporar nuevos programas y herramientas tecnológicas, porque obviamente esto no va a durar solo el 2020, probablemente el 2021, y hay que estar ahí innovando, y para eso se requiere apoyo también del Estado, etcétera, etcétera. Entonces, diputado, ¿usted estaría dispuesta a participar de una mesa de trabajo con el gobierno? Pero lo hemos solicitado, de hecho, de la Comisión de Educación, y tuvimos que levantar una cuando no tuvimos respuesta por parte del Ejecutivo. Existe una mesa social de educación en materia de COVID y hay distintos actores, estudiantes, apoderados, rectores, profesores y profesoras. Esa mesa ha estado trabajando, hemos estado participando ahí, por cierto, muchos parlamentarios, y lo que esperamos es que obviamente el Ministerio recoja las propuestas que están ahí y
quizá una mesa un poco más específica respecto al tema del acceso para encontrar soluciones en conjunto, y no solamente escuchar y después tomar un camino distinto, porque de repente pasa eso, que hay escuchas, pero al final se impone una sola mirada. Diputado Pardo, interesante lo que plantea también la diputada Vallejo respecto si es que la prueba transitoria tiene que ser una prueba estandarizada o no. Si es que no lo fuera, ¿qué alternativas existen? Bueno, yo creo que lo primero es importante que quienes nos escuchan sepan que esta nueva prueba tiene un énfasis en las habilidades, en las competencias, y no tanto en el aprendizaje o en los contenidos duros. Por lo tanto, ya eso es un cambio muy importante respecto de la prueba PSU que se venía tomando. Además, lo que sabemos hasta ahora es que la referencia van a ser aprendizajes hasta tercero medio, con lo cual también se disminuye el efecto que ha tenido sobre quienes postulan por primera vez al tener un cuarto medio tan irregular como el que hemos tenido este año. Y desde luego yo coincido con la diputada Vallejo que estamos en una situación extraordinaria y que merita esfuerzos extraordinarios de acompañamiento, de trabajo conjunto, de poder aminorar los efectos, pero evidentemente los alumnos que hoy día deben entrar a la universidad tienen que hacerlo, no podemos congelar la marcha, y esta prueba va a ser en ese sentido experimental, pero va a ser, yo entiendo, mucho más blanda, mucho menos estricta que lo que habría sido un proceso en tiempos normales. Pero lo grave sería que se detuviera el proceso y que los alumnos no pudieran acceder a la universidad y bajo qué criterio se les podría admitir. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es redoblar los esfuerzos para que esta prueba efectivamente sea el cambio que todos además veníamos pidiendo y que ahora celebramos, de que ya no sea una prueba a partir de contenido de aprendizaje, sino que sea a partir de habilidades y competencias, que es lo más además conveniente para ver el futuro, ¿no es cierto?, y la predictibilidad de los alumnos que postulan. Así que yo creo que hay que agotar los esfuerzos para que esa prueba sea lo más accesible y que la puedan dar los alumnos que efectivamente tienen que necesariamente ingresar a la educación superior este año, y que no podemos dejarlos tampoco en un limbo. Diputado, démosle la palabra al doctor Ugarte, porque aquí también que hable la voz de la salud. Hemos estado hablando todo el rato de lo presencial, y mientras no exista la vacuna hay que ir pisando sobre huevos. Aquí también es una prueba presencial. O sea, por más que sea el 4 y 5 de enero, ya se está hablando acerca del plebiscito, acerca de lo que va a ocurrir a fin de año. También tenemos esta prueba. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a garantizar que esta prueba sí se pueda rendir, además con tranquilidad, ir a rendirla sin presión? Si es que llega a haber un rebrote, por ejemplo, doctor. ¿También está en tela de juicio esta prueba? Bueno, la facilidad para realizar la prueba es un poco mayor que realizar todas las actividades lectivas a lo largo de un día. Es por un tiempo limitado, se puede dividir los cursos de manera que no haya más de 20 alumnos por clase, en salas de clase que habitualmente están diseñadas para el doble de cantidad de alumnos. En enero también se puede generar apertura de puertas y ventanas para que haya corrientes de aire. Los estudiantes pueden usar mascarillas durante toda la prueba, así que usando además alcohol gel para las manos, en fin, esa parte se podría solucionar. Los desafíos serían los de cómo adecuar la parte metodológica pedagógica para que sea el instrumento más adecuado, ¿no es cierto?, dadas las particulares circunstancias. Pero lo técnico médico, eso probablemente en enero sea más fácil de abordar, Humberto. Es una buena noticia, por lo menos en ese aspecto. Así es. Doctor, le queremos agradecer su tiempo por haber conversado con nosotros en Contigo en Directo, un tema importantísimo también, porque tiene preocupados no solo a los estudiantes, sino que también a profesores y papás. Gracias por estar con nosotros, doctor Ugarte. Yo los voy a invitar a ustedes, diputado Vallejo y también diputado, vamos a revisar